Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. No recuerdo exactamente cómo empezó todo. Solo sé que ese paquete nunca debió llegar a mis manos. Era una mañana cualquiera en mi departamento de Baton Rouge. El cielo estaba encapotado, y la lluvia golpeaba con insistencia los ventanales del pequeño estudio que alquilaba. No esperaba ninguna entrega, pero el sonido del timbre retumbó con una urgencia que hizo que se me helara la sangre. Cuando abrí la puerta, no había nadie, solo una caja de cartón empapada en la entrada. No tenía etiqueta, remitente ni número de seguimiento. Estaba sellada con cinta negra y vieja. Supuse que se trataba de algún error, o tal vez una broma pesada, pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que ese objeto no era algo común. Era como si la caja pulsara, como si tuviera vida. La llevé al interior, la coloqué sobre la mesa, y me quedé mirándola por unos minutos. No sé por qué no la abrí de inmediato, había algo en esa caja que inspiraba desconfianza. Finalmente, vencido por la curiosidad, y por una sensación de que necesitaba saber qué contenía, tomé un cuchillo y corté la cinta con cuidado. Dentro, solo había una cosa, una cinta VHS con una sola palabra escrita con marcador rojo en la carcasa: Mia. Mi corazón se detuvo por un instante. Mia Winters. Ese nombre me era familiar. No sabía por qué, pero me sonaba de algún lado. Pensé en la chica desaparecida en Dulvey, Luisiana. ¿Sería una coincidencia? Tal vez. Pero en el reverso de la cinta había algo más escrito: no la veas. No la busques. Contra todo sentido común, hice lo contrario. Busqué en el armario mi viejo reproductor VHS, una reliquia de mis días de universidad, y lo conecté al televisor. La cinta chirrió mientras se deslizaba dentro, y por un instante, la pantalla solo mostró estática. Entonces, apareció la imagen, borrosa, granulada, pero claramente de una casa abandonada. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el ambiente era opresivo. La cámara estaba en manos de alguien, y se movía lentamente por lo que parecía ser un pasillo oscuro. Una voz familiar comenzó a hablar: si estás viendo esto ya es tarde. No vengas. No repitas mi error. Era la voz de Mia, sin duda. Sonaba cansada, como si la vida se le escapara con cada palabra. Lo siguiente que vi me dejó sin aliento. La cámara giró y apuntó hacia un espejo roto. El reflejo mostraba a Mia, pero su rostro estaba deformado, sus ojos completamente negros, como pozos sin fondo. Murmuraba cosas en un idioma que no entendía, y la cámara comenzó a temblar como si algo invisible la sacudiera. Luego, un grito. Agudo, horrendo. La imagen se volvió negra, pero el audio continuó. Se oían golpes, llantos, y lo peor de todo, risas. Risas infantiles, entremezcladas con alaridos de sufrimiento. Finalmente, la cinta terminó con un susurro que apenas pude escuchar, pero que me heló hasta los huesos. Nos vemos pronto. Apagué el televisor y me quedé en silencio por varios minutos. El aire del departamento parecía más denso. La lluvia había cesado, pero ahora el viento aullaba afuera como si quisiera advertirme de algo. Me levanté para ir al baño y lavarme la cara, y al pasar junto a la ventana, noté algo. Una figura. Inmóvil. De pie frente al edificio, en medio de la calle. Vestía de blanco, y su rostro era indistinguible, pero me observaba. No parpadeaba. No se movía. Solo estaba ahí. Y entonces lo supe. Esa cinta no era una advertencia. Era una invitación. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo, después de ver esa cinta? Esa figura seguía ahí afuera, quieta como una estatua, como si estuviera esperando algo de mí. Cada vez que me asomaba, ahí estaba, sin moverse, pero cada hora parecía un poco más cerca. El miedo era tan real que podía sentirlo en la garganta, como si me estuviera tragando una piedra. Cuando amaneció, la figura ya no estaba. Solo un charco negro, espeso, como petróleo, en el lugar donde había estado de pie. Me juré no involucrarme más, pero era demasiado tarde. Esa voz, ese susurro en la cinta, nos vemos pronto, me había calado hondo. No podía dejar de pensar en Mia Winters. En Dulvey. Así que hice lo que cualquier persona irracional haría. Me subí al auto y tomé la carretera hacia Luisiana. La zona estaba deshabitada, o eso decían los reportes. Desde la desaparición de la familia Baker, nadie quería acercarse a ese pueblo fantasma. Era un lugar que se tragaba a la gente y escupía silencio. Conduje por horas bajo un cielo de ceniza, sin señal de celular y con el GPS muerto. Era como si el propio mundo estuviera tratando de aislar ese pedazo de tierra maldita.
Finalmente llegué a un desvío sin nombre. Un viejo cartel de madera, cubierto de musgo, señalaba un camino entre los árboles. No decía Dulbey, pero lo supe. Lo sentí. Como si una mano invisible me empujara a seguir. Tomé el desvío, y a medida que avanzaba, la vegetación se volvía más espesa, más hostil. Todo estaba en silencio. No había pájaros, ni insectos. Nada. Solo el sonido de mis propias ruedas crujiendo la grava húmeda. Entonces vi la casa. La misma que aparecía en la cinta. Igual de descompuesta, igual de viva en su forma de estar podrida. La madera estaba carcomida, las ventanas tapadas con tablones, y una verja oxidada impedía el paso. O al menos, lo intentaba. La empujé, y crujió con un chirrido que sonó como un grito de advertencia. Crucé el jardín cubierto de maleza y me detuve en la puerta principal. Dudé. Cada célula de mi cuerpo me pedía que retrocediera. Pero entonces, escuché un golpe adentro. Como si alguien me hubiera estado esperando. Entré. El olor fue lo primero. Podredumbre. Carne vieja. Moho. Cada paso que daba, el piso crujía como si la casa misma respirara bajo mis pies. Todo estaba tal como lo mostraba la cinta. Los muebles cubiertos de polvo, platos podridos en la mesa, cucarachas arrastrándose por la pared. Pero había algo más, algo nuevo. En la mesa del comedor, había una segunda cinta VHS. No estaba ahí en la grabación. Esta era distinta. No tenía nombre. Solo una mancha oscura que parecía sangre seca. No sé qué me poseyó para tocarla, pero la tomé y, para mi sorpresa, encontré un reproductor viejo sobre una cómoda. La cinta comenzó de inmediato. Esta vez, no había imagen al principio, solo sonido. Respiración. Jadeos. Luego, la cámara se activó, pero no era Mia quien la sostenía. Era un hombre. De ojos desorbitados, la piel húmeda, como si acabara de salir de una tumba. Balbuceaba cosas sin sentido. La imagen giró, y de pronto, la cámara enfocó la misma habitación donde yo estaba parado ahora. Todo coincidía, excepto por un detalle. En el fondo del video, detrás del hombre, había una figura de pie. Observando desde la oscuridad. Vestía de blanco. Justo cuando el hombre en la grabación se giró para verla, la cinta se cortó. Un sonido metálico me hizo voltear. Era la puerta. Se había cerrado sola. Corrí hacia ella. Cerrada. Atrancada. Intenté con todas mis fuerzas, pero no se movía. Y entonces lo escuché. Pasos. Lentos. Arrastrados. Subiendo desde el sótano. El terror me inmovilizó. Quería correr, gritar, huir por las ventanas, pero no podía moverme. Era como si algo me sujetara desde adentro, desde el alma. La puerta del sótano se abrió con un crujido y de ella salió una voz. ¿Viniste por Mia? Yo no respondí. Solo retrocedí, temblando, con los ojos clavados en esa oscuridad que parecía devorar la luz. Entonces baja, dijo la voz. Ella te está esperando. Y sin saber por qué, lo hice. Los escalones crujían bajo mis pies como huesos rotos. Bajaba lentamente, cada paso sintiéndose como una sentencia. La linterna de mi celular parpadeaba, amenazando con apagarse, y el aire se volvía más denso, como si estuviera respirando dentro de un ataúd. El sótano olía a óxido, humedad, y algo más, algo dulzón y pútrido. Carne. Algo estaba pudriéndose ahí abajo. Cuando llegué al fondo, la luz titilante reveló paredes cubiertas de extrañas marcas. No eran grafitis ni símbolos religiosos. Eran dibujos infantiles. Casas torcidas, figuras sin ojos, caras sonrientes y palabras escritas una y otra vez. Mia, Mia, Mia. Un sonido suave me sobresaltó. Era un murmullo. Alguien hablaba, como rezando. Seguí el sonido hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro salía una luz roja, temblorosa, como de velas. Empujé lentamente y me encontré en lo que parecía un cuarto de juegos, distorsionado. Había muñecas rotas por todos lados, colgadas del techo con alambre. Algunas tenían los ojos arrancados, otras sonreían con la boca cosida. En el centro del cuarto, de espaldas a mí, una figura estaba sentada frente a un televisor encendido con la pantalla en estática. La reconocí de inmediato. El vestido blanco, el cabello lacio y oscuro, la silueta delgada. Era ella. Era Mia, o eso creí. Me acerqué, temblando. «Mia, ¿eres tú?», pregunté, con una voz que no sentí como mía. La figura no respondió. Solo susurraba algo mientras mecía una muñeca de trapo desfigurada entre sus brazos. Cuando estuve a pocos pasos, la pantalla del televisor mostró mi rostro.
No el de ese momento, sino el de cuando había llegado. Miraba fijamente a la cámara, sin parpadear, con una expresión vacía. Entonces la figura se giró lentamente. Y vi su cara. No era mía, era yo, pero no del todo. Era una versión podrida de mí. Con la piel desgarrada, los ojos oscuros, la boca llena de dientes que no eran míos. Sonrió, y con una voz idéntica a la mía, dijo: «Llegaste tarde». Ella ya me eligió. Retrocedí, aterrado, tropezando con una muñeca que al caer soltó un grito agudo, como un bebé. Entonces todo se volvió caos. Las luces parpadearon violentamente, las muñecas comenzaron a girar sobre sí mismas, riendo, llorando, chillando. La figura, mi reflejo oscuro, se levantó de un salto inhumano y se lanzó hacia mí. Corrí. Subí las escaleras como un animal, arañando la pared, escuchando los pasos detrás, el susurro en mi oído. Ya eres parte de la casa, ya eres parte de ella. La puerta del sótano estaba abierta, pero cuando salí no era la misma casa. Las paredes eran diferentes. El techo sangraba. La cocina ahora tenía ganchos con restos humanos colgando. Todo se había transformado. Y entonces lo vi. El espejo del pasillo. Me detuve frente a él. No me reflejaba. En su lugar, estaba Mía mirándome desde el otro lado. No decía nada. Solo me observaba, triste. Llorando. Comencé a golpear el cristal, a gritar su nombre, pero ella solo alzó una mano, como para tocarme, y murmuró: «Lo siento. No era para ti». Y en ese momento, entendí. Esa cinta, esa casa, todo no era para mí. Era para alguien más. Pero yo la vi. Yo respondí. Y eso fue suficiente. La casa comenzó a colapsar. Las paredes se cerraban, los muebles se arrastraban hacia mí como si quisieran tragarme. Corrí hacia la salida, y para mi sorpresa, la puerta principal se abrió. La luz del sol entró como un latigazo. Crucé el umbral sin mirar atrás. Caí de rodillas en el jardín, jadeando, empapado en sudor y sangre. Cuando volteé, la casa ya no estaba. Solo había un campo vacío. Como si nunca hubiese estado ahí. Regresé a mi departamento esa misma noche. No hablé con nadie. Quemé la cinta. Tiré el televisor. Cambié de número. Me mudé de ciudad. Pero nada importa. Porque ahora, cada noche, cuando me miro al espejo, no soy yo quien me devuelve la mirada. Y a veces, solo a veces, escucho risas infantiles dentro de mi armario. O veo pequeñas huellas de barro en el piso de la sala. Y anoche, justo antes de dormir, encontré algo bajo mi almohada. Una nueva cinta. Y en ella está mi nombre. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.